Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un martes más a esta tertulia ciudadana que realizamos en riguroso directo para Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y aquí están nuestros queridos tertulianos que vamos a debatir acerca de dos temas de completa actualidad. Vamos a hablar de ese, por lo menos público, no sé si aparente o no, enfrentamiento entre dos ministros, y vamos a hablar también de la RAVE de Ciudad Real en la segunda parte. Pero lo precedente, lo que hay que hacer ahora es presentar a nuestros queridos tertulianos. Por consiguiente, don Manuel Tabas, buenos días. Buenos y fríos días. Y tan fríos, ¿verdad? Esta mañana menos 3 grados sí, centígrados. Don Julián Gómez, buenos días. Buenos días. Quería recordar que las obras del paseo siguen paradas porque la Junta de Comunidades aún no ha dado el paso que tendría que haber dado ya hace alguna semana. Usted siempre aprovecha la cuña, ¿verdad? Claro. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días. Pues me ha dejado mucho más frío con lo que acaba de decir Julián. Yo creía que estaba ya solucionado el tema. Pues no. A continuación, antes de presentar a Pollito, voy a presentar a don Eloy Pareja. Buenos días, don Eloy. Hola, buenos días, Julián, y buenos días a todos mis compañeros de mesa. Y bueno, son fríos, pero ya lo vamos a calentar, ¿verdad? Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. Comparto la opinión de Eloy. Vamos a ver qué calentamos la mañana. Me he dejado para el final presentar a Manuel Alarcos Pollitos porque él me ha pedido expresamente un tiempo muy cortito para hablar de otro tema que le preocupa muchísimo y que cree que es de vital importancia decirlo. Adelante, don Manuel. Bueno, pues en primer lugar, date las gracias como director de Onda Cero y Más Televisión para darme la oportunidad de dirigir este mensaje. En primer lugar, un cariñoso saludo para mis paisanas y paisanos de Campo de Cristana. El mensaje que voy a leer a continuación va dirigido a Maite López, coordinadora de la plataforma Stop Biometano de Campo de Cristana. Y antes de mandar el mensaje, considero, por respeto a usted y a todos los componentes de la plataforma de presión ciudadana Stop Biometano de Campo de Cristana, presentarme. Mi nombre es Manuel Alarcos Vela, de mote Pollito. Nací en la calle Costarilla número 25, cerca de Los Molinos. Vamos un poquito al grano, Manuel. Hace ya más de 75 años. Hace algunas semanas tuve conocimiento de la existencia de esta plataforma de presión. Me puse en contacto con mi amigo Manuel Medina Chicote y él me informó que se quería instalar una macrogranja de cerdos en el término de Campo de Cristana. Me interesé por este tema y le pedí a mi amigo que nos metiera en la plataforma, a mí y a mi hermano Andrés. Me dirigí a usted como coordinadora de la plataforma de presión ciudadana Stop Biometano de Campo de Cristana para que me informara de los actos de la plataforma, pues como persona nacida y criada en Campo de Cristana, dado que estas granjas son altamente contaminantes para el medio ambiente y dado que Cristana y otros pueblos de alrededor cogen el agua sanitaria del acuífero 23 y por la alta contaminación de estas granjas se corre el riesgo de que los purines, si no son tratados debidamente o hay vertidos, poco a poco contaminen la tierra y en el peor de los casos contaminen el acuífero 23. Por esta razón pedí a la coordinadora, doña Maite López, que me diese información y le puso varios audios. No solo no me informó, sino que borró los audios y me sacó de la plataforma. Llamé a mi amigo Manuel Medina Chicote y la llamó a usted para decirle el por qué me había sacado de la plataforma. La respuesta que usted le dio fue borrar sus audios y expulsado de la plataforma él también. En unas horas se expulsó usted a 2 personas concienciadas socialmente. Sus métodos, doña Maite, son dictatoriales y antidemocráticos. Me permito recordarle que en otra Constitución, en el título 2, Derechos y Libertades, aquí está la Constitución, dice que todas las asociaciones sindicales, políticas, empresariales y ciudadanos o no, tienen que funcionar forzosamente con métodos democráticos.
Con los métodos que usted tiene no se puede dirigir ni una plataforma ni una asociación de vecinos. Los componentes de la plataforma Estobio-Metano de Campo de Cristana tienen el derecho democrático de que usted les informe en lo que sepa y pueda. Por último, y debido a mi edad y mi experiencia, me permito dar un consejo a los componentes de la plataforma Estobio-Metano de Campo de Cristana. La plataforma, aunque sea como es una plataforma transversal ciudadana de presión y no tenga fines políticos, son los políticos los que tienen que dar solución para instalar o no la granja. Y aunque está muy bien manifestarse y acogerse al derecho de reunión y manifestación, además hay que saber por qué se pone uno detrás de una pancarta. Hay que comunicarse con los políticos. Mi consejo es que pidáis audiencia con el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, con el subdelegado del Gobierno, don David Bronceño, con el presidente de Diputación, don Miguel Ángel Valverde, y, por último, con vuestro alcalde, don Santiago Lázaro López, que es quien al frente de la corporación municipal tiene mediante pleno que liberar terrenos urbanos o rústicos para instalación de dicha macrogranja, dar licencia, abastecimiento de agua potable, la instalación de electricidad y la licencia de obras, entre otras. Lamento haber sido expulsado, pero sería bueno que siguierais mis consejos. Un saludo para todas las critanenses y critanenses. Bueno, Manuel pues dicho queda y, lógicamente, ¿Cuánto? un tiempo, no importa. Digo que tendremos que dar el derecho de réplica si esta persona quiere en algún momento poder replicarte, Exacto. porque creo que sería lo más democrático. No, es lo ¿verdad? lógico, lo lógico. Pues vamos a presentar entonces, señoras y señores, el primer tema, que voy a empezar por don Manuel Tabas. El tema lleva por título Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, jornada laboral y el SMI, salario mínimo interprofesional. Pocas veces en un mismo gobierno se hace público el enfrentamiento entre dos ministros que parece ser se ha producido, ¿no?, sobre dos temas tan importantes como la reducción de la jornada laboral y la subida del SMI. Pregunto, y empiezo por Manuel Tabas, como he dicho, si la macroeconomía va como un cohete, es la opinión del Ejecutivo, ¿por qué no se aprueban ambas opciones sin reparo? ¿No será que la macroeconomía es una cosa y la microeconomía es otra cosa? ¿Hay estudios, pregunto, sobre el impacto en el empleo de la subida del SMI y sobre la reducción de la jornada que ha ocurrido en España en todo este tiempo? ¿Y no creéis que Carlos Cuerpos es más sensato con la situación del país y tiene más conocimiento técnico que alguien que no ha trabajado nunca y, bajo mi punto de vista, carece de formación? Adelante, don Manuel. Pues respecto a la macroeconomía y la microeconomía, como tenemos aquí un doctor en economía, pues yo voy a dejar que él lo explique, que seguro que lo va a explicar mejor que yo y lo va a dar a entender mucho mejor que yo. Pero de todas formas, como españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, siempre una de las dos Españas te va a helar el corazón. En este caso a mí me está helando una España. Sí, la economía, si somos el motor de Europa, yo me pregunto, y le pregunto a nuestro economista aquí, ¿por qué cada vez tenemos menos poder adquisitivo en el bolsillo? Si es verdad que la economía española va como un cohete, o va como un avión, o va como una locomotora, ¿por qué tenemos un índice de miseria del 60% en España y un riesgo de pobreza que llega al 27,8% y que afecta a 17 millones de españoles, y que solamente nos superan en estos aspectos Rumanía y Bulgaria? Estas son las preguntas que le dejo al economista. Y yo me voy a centrar en la política, que es de lo que creo que entiendo un poco. Y vamos a ver, esto de los enfrentamientos entre políticos no es nada nuevo. Los que ya tenemos unos años... Lo que extraña es que sea dentro del propio Ejecutivo, ¿no? Ahora te lo voy a explicar. Los que ya tenemos unos años recordamos los enfrentamientos que hubo entre Alfonso Guerra y Miguel Boyer. Y más recientemente, que eso ya sí se acordarán los que tienen menos años, los que hubo entre Cristóbal Montoro, que era el ministro de Hacienda, y Luis de Guindos, que era el ministro... Cristóbal Montoro, que era el ministro de Hacienda, y Luis de Guindos, que era el ministro de Economía. Bueno, pues sigue usted avanzando, Pedro Sánchez y el señor de Podemos. Sí, pero estamos hablando de temas económicos, pero efectivamente. ¿Qué quería Cristóbal Montero? Subir el IRPF. ¿Qué quería Luis de Guindos? Subir el IVA. Solución,
pues ni para ti ni para mí. Subimos los dos impuestos y Santas Pascuas. Aquí el problema es que Yolanda Díaz ya ha tenido enfrentamientos directos con el antecesor en el cargo, que era Nadio Calviño. Tuvo muchos enfrentamientos, no solo respecto al SMI, sino también a la reforma laboral, a los ERTES cuando se querían prorrogar y a los subsidios de empleo. Es decir, que esto lo ha tenido con el antecesor. Ahora entra en el cuerpo a cuerpo, y nunca mejor dicho, con Carlos Cuerpo. Entra en el cuerpo a cuerpo en el sentido de que ella, que veía muy bien el horizonte geográfico, está viendo que ya Vox le está adelantando y ya no ve ni las luces traseras de este partido político. Y ve por el espejo retrovisor que Podemos se le está acercando. Entonces necesita tener titulares. ¿Y qué mejor titulares que esto? Ella tiene unas posiciones cercanas a los sindicatos. Los sindicatos quieren una subida al SMI del 5 o del 6%, frente a la opinión de los expertos, esos expertos que asesoran al gobierno, que nunca sabemos quiénes son, pero que cobran, tampoco sabemos lo que cobran, pero que cobran. Y que estiman que la subida tiene que ser un 3,4%, es decir, 38 euros, o un 4,4%, que sería 50 euros máximo, ¿no? Esto es lo que piden sensatamente, pero ella entra en el cuerpo a cuerpo, hasta tal punto que lo ha tildado como de mala persona. ¿Por qué? Porque necesita esos titulares. Carlos Cuerpo es más comedido en este aspecto y entonces no quiere que la trifulca salga a la luz pública. Aparte, no es que esté más de acuerdo con los empresarios, sino que los empresarios ya de por sí están bastante enfadados, lo que no quiere es cabrearlos más, no solo con el SMI, sino con las 37 horas y media. Y entonces está ahí en una posición intermedia. Además, que él tiene que cuadrar las cuentas. Y en economía, como bien nos dirá Félix, la cuadratura del círculo no existe. Pero esto es un debate absurdo, porque primero, vamos a ver, el SMI es un real decreto sin rango de ley, que se aprueba, lo aprueba el gobierno donde Yolanda Díaz forma parte, y se aprueba en el Consejo de Ministros, donde también forma parte. La reducción de la jornada laboral es algo que se tiene que aprobar en el Parlamento, donde ella forma parte, y se tiene que buscar los apoyos a los partidos que hay para que le den el voto favorable, cosa que lo tiene poco probable, donde ella también forma parte. Lo del SMI se subirá. Yo creo que va a estar entre lo que dicen los expertos, el 3,4 en los 38 euros, el 4,4 en los 50 euros. La reducción de la jornada laboral es más complicada. ¿Por qué? Por nuestro sistema de trabajo, que es un sistema de servicios, donde predomina pues, el comercio, el turismo y demás. Y entonces ahí se pasan de las 37 horas y media. Y es muy difícil cuadrarlo. Pero, aún así, ha amenazado ya que su siguiente paso será las 32 horas. Y ya veremos a ver cómo cuadra ese círculo con 32 horas. Vamos ahora con don Escolástico González. Adelante. Bueno, oye, mis saludos a la gente de Campo de Cristana, previamente, que ha dicho Manuel. Y al alcalde, a Santiago, que es un excelente amigo y demás, ¿no? Creo que tienen un pequeño problema que sabrán resolverlo, sin lugar a dudas. Importante lo que decía el director de la tertulia del derecho de réplica, ¿no? Muy importante. Creo que puede ser motivo de una tertulia también en un momento determinado, pero dar pie a que repliquen me parece algo que honra este medio de comunicación, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, volviendo al tema que nos ocupa de la tertulia de hoy, yo creo que esto es una tormenta en un vaso de agua. Es decir, el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo no es tal, ¿no? Al final de su intervención, adornada con muchas otras cosas, Manuel Tabas lo decía, ¿no? En el fondo están de acuerdo los dos, en que la jornada laboral ha de ser de 37 horas y media, que es lo que ha motivado el desencuentro, ¿no? Solo que tienen distintos planteamientos a la hora de exponerlo. Uno es más comedido en el sentido de que sabe que la jornada laboral ha de aprobarse por ley en el Parlamento y ha de contarse con los votos necesarios de todos los grupos que mantienen al Gobierno, y la otra, lógicamente, quiere de alguna manera
estar permanentemente hablando de la jornada laboral o estar en tener un cierto protagonismo ella personalmente, porque ha ido perdiendo posiciones políticas a lo largo de estos meses, ¿no? Podemos es una fuerza emergente en este momento, donde se está llevando a muchísima gente. La crisis de Más Madrid ha influido también, lógicamente, en todo ello, y Sumar ve cómo electoralmente pierde posiciones en las encuestas mes a mes, ¿no? Y necesita de ese protagonismo. Entonces, lo que busca ella es protagonismo, pero realmente el Gobierno, que es un Gobierno de coalición, y que no pasa nada porque se discuta dentro de los Gobiernos de coalición. Esto es algo habitual en los Gobiernos de coalición en Europa, que ya existen desde hace muchos años. Las discusiones entre un miembro y otro son así. Y no pasa nada, porque los Gobiernos de coalición se conforman en base a un programa previo que se firma entre los dos partidos que van a hacer la coalición. Y, lógicamente, este es un punto que ya tenía puesto Sumar para poder sacarlo adelante, lógicamente, entre los dos, PSOE y Sumar, ¿no? Entonces, que haya discusión o que haya debate interno no pasa absolutamente nada. Eso no quita el que los dos sigan pensando que la jornada de 37 horas y media es lo mejor que puede suceder en este momento. Pero eso también lo pensamos la mayoría de los españoles, ¿no? Es decir, la jornada de 37 horas y media yo creo que la desea todo el mundo. La desean los sindicatos y la desean los ciudadanos, ¿no? Que en vez de mantenerse en 40 se pueda bajar. Pero sin bajar el sueldo. Sin bajar menos el sueldo, horas, claro, pero claro. sin bajar el sueldo. Bueno, cuando se bajó a la jornada de 40 horas tampoco se bajó el sueldo, ¿eh? Es decir, cuando yo creo que es que hoy día la jornada de 40 horas prácticamente tampoco existe ya. En la mayor parte de los convenios que hay en este país, el número de horas que se trabajan no son de 40 horas semanales, es inferior. Estamos en una jornada media de unas 38 horas y cuarto, una cosa así, ¿no? Incluso hay algunas comunidades autónomas y algunos convenios donde ya están por debajo de las 37 horas, ¿no? La Administración lleva por debajo de las 37 horas muchísimo tiempo. Luego, yo creo que el dedicar más tiempo para poder conciliar la vida familiar es bueno, pero además el que el trabajador esté satisfecho y contento en la empresa es un nivel que es un atributo que va a aumentar la productividad dentro de la propia empresa. Luego, la reducción de la jornada va a favorecer también a los empresarios, ¿no? No tengo la más mínima duda de ello, ¿no? Y luego, por cerrar un poco esta primera parte, yo creo que la discusión es una cosa donde no existe, es una tormenta en un vaso de agua. La jornada laboral, está de acuerdo el Gobierno en pleno, incluidos los partidos que le sostienen en la reducción de la jornada. Otra cosa es cómo lo tengan que plantear para sacarlo adelante, porque hay dos partidos que no son de corte progresista, son más liberales económicamente, por decirlo de alguna manera, como es Junts y PNV, donde puede haber cierta reticencia para ello a la hora de hacerlo, y tienen que encontrar el momento, que es lo que dice el ministro de Economía. Y en cuanto al SMI, no hay duda que ha sido algo que ha favorecido a la clase trabajadora de este país, ha favorecido a muchísima gente, ha contribuido a crear a una mejora de la economía con la creación de nuevos puestos de trabajo y con, lógicamente, el que las personas pasen de 600 y pico euros que tenían, casi 700 cuando llegó este Gobierno, hace 6 años para 7, a 1.200 que se va a poner casi con la subida que hay ahora. Una subida de más del 40% es importantísimo para las economías más débiles de este país. Luego, yo creo que no hay ninguna dificultad dentro del Gobierno y que van a salir adelante los objetivos que tenían previstos. Julián Gómez. Bueno, a las pequeñas y medianas empresas no le va tan bien esa reducción de la jornada y esa subida del salario. Pero vamos a ir a otro tema, y es que no podemos obviar que ha habido un enfrentamiento escolástico entre el ministro Cuerpo y Yolanda Díaz. En un momento determinado habló de que era casi una mala persona, Yolanda Díaz. Pues si no está de acuerdo con lo que yo digo, es casi de mala persona. Y han tenido que reunirse ayer y tendrán que seguir volviendo a reunirse para tratar de calmar un poco las aguas. Hay una cosa que está clara, y es que esto estaba acordado entre Sumar y el PSOE. Lo que pasa es que posiblemente Pedro Sánchez, el innombrable, haya tenido algún cambio de criterio. Pero es que ahí yo creo que lleva razón, por lo menos Cuerpo. Esto no es una carrera por hacer las cosas.
Eso es lo que pretende Yolanda Díaz, como tú bien apuntabas, para tratar de ganar puntos en su carrera electoral, en su posicionamiento como partido político. Marta tiene un encuentro dentro de su propio partido que es importante, ¿no? Es decir, pero después, en la ordenación. Y quiere ganar posiciones al mes de marzo. No, exactamente, ella quiere ganar interrumpimos. posiciones dentro de su propio partido y quiere que su partido pues diga, mira, ha subido la jornada, o ha bajado la jornada, ha subido el SMI. Pero es que las cosas no se pueden hacer así. Yo entiendo que Cuerpo lo que pretende es que se haga de acuerdo a los sectores, a los distintos sectores, a los convenios que haya firmado, y no hacer una cosa a la carrera porque a Yolanda Díaz le interese, pasando por encima de la patronal, que es algo que últimamente se viene repitiendo y que no conviene. No conviene. Hay que llegar a un acuerdo social real con todos los grupos. Sin embargo, ahora tampoco las aprobó la patronal. Sin embargo, la patronal ha cifrado esta reducción en unos 25.000 millones de euros. La patronal. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional ya avisó el año pasado sobre la reducción de la jornada, diciendo que, ojo, cuidado, aunque en Europa las reducciones de jornada que se han hecho han funcionado y han ido bien, pero el Fondo Monetario Internacional dijo que esa reducción de jornada se hiciese con una flexibilización en una moderación salarial y además una flexibilización, y que no se haga una reducción de jornada semanal, sino que se haga una reducción de jornada anual, que se haga por sectores, que posiblemente, eso lo decía el Fondo Monetario Internacional, y posiblemente sea lo que piense el ministro Cuerpo cuando ha hablado de eso. Pero es que además la patronal está molesta porque se están haciendo cosas sin contar con ellos. Y lo digo porque después de todo esto, de lo que tenemos ahora, que va a salir, que yo no pongo en duda de que sea beneficioso tanto para los trabajadores como para algunas empresas, sobre todo las grandes empresas, no sé yo las pequeñas y medianas empresas qué tal le irá, supongo que mal, pero hay una cosa importante, y es que Yolanda Díaz también ha hablado de una reforma en el despido llamado improcedente, que se va a hacer inmediatamente después, porque está en el acuerdo del PSOE y de Sumar. Primero, van a llevar al Congreso de los Diputados la reducción de la jornada. Después se pone en marcha el salario mínimo interprofesional. Y después llega la reforma del despido. Y después llega el estatuto del becario, que también lo quieren reformar. Y después llega la representación de los trabajadores en los consejos de administración. Es decir, digo que la patronal está viendo todo esto y lo ve con preocupación. ¿Por qué? Creo que no porque se opongan a ello, sino porque no negocian con ellos. O ellos no negocian con los otros. Ahí no voy a entrar, pero el caso es que se están haciendo las cosas sin que haya un acuerdo de los distintos componentes de nuestra sociedad. Sindicatos, UGT y comisiones que se rompen las manos aplaudiendo en el Congreso del PSOE y en todos los actos del PSOE, cosa que no me parece tampoco demasiado procedente, y Yolanda Díaz. Ni el ministro ni tampoco los empresarios están participando de alguna manera en esos cambios. Y eso no me parece lógico ni se debe mantener. Vamos con Eloy Pareja. De esta primera intervención si dejáis, podéis hablar lo que queráis y posteriormente ya debatimos. Eloy Pareja. Bueno, voy a empezar por el teórico desacuerdo entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. Me parece una cosa totalmente sana y me parece una cosa totalmente lógica, dado que pertenecen a partidos políticos que no son el mismo. El gobierno actual, ya sabemos todos que es un ejecutivo no de un solo partido, y es lógico que ellos dos tengan disparidad de opiniones, aparte de que representan a departamentos diferentes y, lógicamente, cada uno de los departamentos tiene su información y sus fines. En cuanto a los dos aspectos sobre los que supuestamente se discute, bueno, la situación desde mi punto de vista es diferente, en el sentido de que el salario mínimo interprofesional es algo que está muy claro, los datos además lo corroboran. Cuando llega el actual gobierno, finales de 2018, el salario mínimo interprofesional eran 735,9 euros. En la actualidad son 1.134, es decir, se ha incrementado más de un 50%.
cuando la carestía o el nivel de vida ha aumentado únicamente un 19 aproximadamente. Es decir, los empleados y asalariados pues, han ganado poder adquisitivo claramente. ¿Esto ha representado menor empleo? No, todo lo contrario. En 2018 había 14,49% de desempleo, en la actualidad es 12,29%. Con lo cual, pues más empleo también. Además, el nivel de afiliación en estos momentos está en números récords, con más de 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Por otro lado, el salario mínimo interprofesional, hay que decirlo para que los espectadores lo tengan claro, no afecta al 100% de la población activa, afecta únicamente aproximadamente a 2,5 millones de trabajadores. Es decir, de los 21 millones solamente a 2,5. Con lo cual, ¿se va a subir el salario mínimo interprofesional? Seguro. Se va a subir en el rango que decía antes Manuel, entre el 3,4 y el 4,4%, que es el que han recomendado los expertos, y lo han recomendado porque hay unas bases sobre las que se calcula 3,4 o 4,4. No es un número mágico. Eso sale de ver cuál ha sido el IPC anual de 2024, cuál ha sido el PIB de 2024 y cuál es la proyección de PIB para 2025, cómo ha evolucionado la productividad total de los factores, cómo ha evolucionado la productividad laboral y cómo es la contribución de los salarios al nivel de la economía, porque no olvidemos que incremento de salario significa más consumo y eso siempre es bueno. El tema de la jornada laboral es mucho más complejo, porque cuando se habla de 40 horas semanales, no son 40 horas, es que hay hasta tres jornadas. Está la jornada máxima, está la jornada legal, que son las 40 horas, y está la jornada efectiva, que decía Escolástico que está en España en 38. No, realmente el número oficial son 36,3 horas a la semana. ¿Por qué? Pues porque muchas de las horas que trabajan los empleados de este país están sometidas a convenios colectivos de empresa o convenios colectivos de sectores. Y esos convenios colectivos no dicen 40 horas, dicen otra cosa. Evidentemente, la jornada tiene mucho de qué hablar, porque si la jornada legal se disminuye en algunos sectores, se incrementarán las horas extras, y es por eso por lo que Carlos Cuerpo dice, bueno, vale, vamos a reducirla, pero vamos a pensar cómo va a evolucionar esto, qué implicaciones va a tener sobre las horas extras, sobre los costes empresariales y otros muchos factores que están involucrados. De todas formas, para terminar, me voy a acordar de Emilio Duró. Estuve en una conferencia de este señor, empresario y conferenciante, hace ya unos años en el Hotel Guadiana de Ciudad Real, y este señor decía, hay 4 cosas por las que los seres humanos se arrepienten muchísimo cuando están a punto de morir. ¿Sabéis cuál es una de ellas? Una, la más importante, haber trabajado demasiadas horas en su vida y no haber dedicado esas horas a su familia o a su salud. Don Félix Calle. Bueno, pues yo creo que ya habéis dicho bastantes cosas de las que tenía pensado decir, ¿no? Pero yo, mi criterio, lo miro desde 3 puntos de vista el tema este. Primero, un tema personal. Yolanda Díaz se lleva mal con Carlos Cuerpo, muy mal. Bueno, se lleva mal con mucha gente, esa es la verdad, ¿no? Hasta con Podemos. Está de los nervios, porque ella sabe que esta situación, con respecto a Podemos, le va a durar 2 ratos. Nadie le echa cuentas, quiere una foto, sabe que le están comiendo el terreno Podemos, y después de esto ya no sabemos a qué se va a dedicar. La colocarán en algún sitio, pero es un tema personal, porque no se le ocurre insultar a un ministro públicamente, entiéndeme, que en una reunión particular le puedes decir lo que tú quieras. Todo lo hemos dicho. Pero fuera y que eso se haga público es más grave. Se llevan mal, muy mal con él. Luego está el tema político, de la segunda cuestión. La primera es que Yolanda Díaz, pues que habla solo con los sindicatos, cuando ella presumía de que tenía buen contacto y hacía buenas gestiones con respecto a los empresarios, que me pareció perfecto. En aquel momento que hubo un acuerdo con los empresarios, además me llamó muchísimo la atención porque no es habitual, ¿no? Y llegó a acuerdos con los empresarios. Los empresarios están muy cabreados porque no cuentan con ellos, cuentan nada más que con los sindicatos. Y dentro del tema político, Carlos Cuerpo. Carlos Cuerpo ha dicho que no está en contra de esto. No lo ha dicho nunca. Dice que está a favor, pero poquito a poco. ¿Por qué? Porque él cuestiona 2 cosas. Primera, que no tiene el suficiente apoyo parlamentario, es cierto, y la segunda, textualmente, que la situación económica actual no lo permite. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que la macro va muy bien, pero la micro va muy mal.
porque él mismo está diciendo que la situación... Y estoy de acuerdo con él, ¿eh? Ojo, que yo estoy diciendo lo que él ha manifestado, pero estoy completamente de acuerdo. Está diciendo que no nos va tan bien al resto de los españoles, al Estado le irá bien, pero al resto de los españoles no. En cuanto al impacto en el empleo, pues, hombre, la verdad es que ha sido menor de lo que se esperaba, ¿eh? Hay estudios del Banco de España, desde el año 19 en adelante, hay estudios de otros medios informativos y hay estudios también de economistas asesores laborales. ¿Qué ocurre? Que la media, es cierto que esa media no ha tenido gran impacto. La preocupación es de las pymes. Y ahí los economistas asesores laborales lo que dicen es que empresas pequeñas, entre 5 y 10 trabajadores, sí lo han sufrido. Y mucho. Pero claro, el 90% de las empresas en España son pymes. ¿Cuántas son de las que tienen 5 a 10 trabajadores? No lo sé, pero es un gran número. Y ahí sí, claro, hacemos la media, como siempre pasa, estadísticamente, hacemos la media y no hay tanta repercusión. Pero empresas pequeñas, entre 5 y 10 trabajadores, sí han tenido una repercusión importante. Sí. En todo caso, yo entiendo que esto depende del momento económico y del tejido empresarial. Puede que ahora esté muy bien, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. No hablo ya del tema del salario mínimo interprofesional, porque sabéis que España hace 10 años firmó un documento, un compromiso en la Unión Europea de que tenía que llegar, quiero recordar, que al 60% del salario medio español. Y en esa línea está. Quiere decir que está obligada a subir ese salario mínimo interprofesional porque así lo firmó. No es una cuestión tampoco... Hombre, puede que hubiera otro partido político y no lo hubiera hecho, pero están obligados a hacerlo. Donde ya no lo veo claro en la reducción de jornada. ¿Por qué? Porque entramos ya en el tema de la rentabilidad y la productividad, que la vamos aquí en su día. Es verdad que en Europa hay países que tienen menos jornada laboral y que no se ha movido para nada la productividad. Y también es cierto, y en eso tengo que dar la razón, de que en la práctica muchas empresas, no digo ya los funcionarios, en sus propios convenios o fuera de sus convenios, no llega a las 37 horas y media, son menos, es cierto, ¿no? Pero yo el planteamiento que veo es ese, no es el momento, estoy de acuerdo con Carlos Cuerpo, porque considero que Carlos Cuerpo tiene mucha más experiencia que ella, es mucho más realista que Yolanda Díaz, bastante más, sabe cómo está el país, a costa de que parece que se contradice con lo que nos vienen contando, pero en este aspecto estoy de acuerdo con él, hay que ir paso a paso, poquito a poquito, sobre todo en la reducción de la jornada. No digo el salario mínimo interprofesional, que eso estamos de acuerdo y que tiene que ser así, porque está obligado por el documento que se firmó en su día, pero la reducción de jornada, tranquilito, que así lo dice el ministro y en este caso estoy de acuerdo con él. Manuel Alarcos. Bueno, seré lo más breve posible. La subida del salario mínimo es potestad del Gobierno y es importantísimo para las firmas de los convenios colectivos. Y hay que recordar que solo en Castilla-La Mancha hay que negociar este año 41 convenios. Yo, en mi experiencia sindical, aprendí una cosa, que nunca, bajo ningún concepto, hay que romper los puentes con los empresarios. Nunca, ni siquiera en una huelga. Cuando se hace una huelga, los componentes de la huelga, de la comisión de huelga, son los que normalmente luego pasan a negociar los convenios. Así es que a los empresarios y a los trabajadores hay que cuidarlos, que es el sector productivo de la nación. Segundo, rebajar la jornada puede ser bueno para los trabajadores y en algunos casos para algunos empresarios, para otros menos, pero para algunos sí. Porque trabajadores en una oficina, por ejemplo, con ordenadores y con luz, trabajando menos horas, haciendo el mismo trabajo, pues es un ahorro de energía. En cuanto a nuestra región, que es agrícola e industrial, nuestra zona industrial, pero Castilla-La Mancha es muy agrícola, pues hay que recordar que la agricultura de hoy ya no es la del siglo pasado. Hoy en día los agricultores tienen una maquinaria que producen muchísimo más en menos horas de trabajo y la productividad es lo único importante a nivel empresarial. Entonces hay que recordar que los agricultores tienen unas maquinarias muy buenas, que además de eso reciben ayuda para la paz, política agraria de la paz para política agraria común, y eso hace que con esos grandes tractores y esas maquinarias, menos horas, sean mucho más productivas. En cuanto a yo lo que es ficticio,
el enfrentamiento entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, pues yo lo considero totalmente normal, por una razón muy sencilla. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo y abogada laboralista, y en eso ha trabajado, como abogada laboralista y ahora como ministra. Y Carlos Cuerpo es economista, una es gallega y el otro extremeño. Y Carlos Cuerpo es economista, y dentro de sus funciones está también el contacto empresarial. Entonces es lógico y natural que a Carlos Cuerpo, hasta cierto modo, le moleste algunas cosas de Yolanda Díaz, más en la forma que en el fondo. Entonces, pues claro, no sé, y como he dicho antes, nunca bajo ningún concepto se debe de romper los puentes con los empresarios, jamás. Escolástico González, ahora entramos en la parte de debate, con lo cual se puede interrumpir. Gracias, Julián. Bueno, yo sigo pensando lo mismo e insisto en la primera parte de mi intervención, que esto es una tormenta en un vaso de agua, que no existe tal enfrentamiento. Hay una parte de la sociedad y de los poderes fácticos y mediáticos interesados en crear una polémica para enfrentar a Yolanda Díaz con Carlos Cuerpo o decir que Carlos Cuerpo es mejor que Yolanda Díaz, que pertenecen a partidos distintos y que representan posiciones distintas dentro de la sociedad. Ya está, simplemente no está sucediendo ninguna otra cosa. Yolanda Díaz hace 3 años era un héroe para toda España, porque negociaba con los empresarios. Porque negociaba con los empresarios, y negociaba con los empresarios porque le daba dinero a los empresarios desde el Estado. Y entonces los empresarios, la patronal, Garamendi, el señor ese que cobra 300.000 euros mensuales por estar al frente de los empresarios y no quiere subir a los trabajadores, ese señor decía que Yolanda Díaz era muy buena porque le daba dinero para los ERTEs y para que las empresas españolas que estaban cerradas durante la pandemia, pudieran vivir de la contribución del Estado. Y entonces Yolanda Díaz era muy buena. Cuando Yolanda Díaz ha seguido para subir el salario mínimo de los trabajadores, de esos 2,5 millones que están fuera de convenio, y quiere que se les suba los 50 euros mensuales, entonces es malo. Cuando quiere bajar la jornada de los trabajadores, entonces es mala también. Es decir, no puede ser que se pase de héroe a villano tan pronto. Porque lo primero, porque tiene experiencia, como bien decía Manuel Alarcos, tiene experiencia como laboralista desde hace muchísimos años. Porque es ministra de Economía, que ha estado reconocida en los últimos 2 gobiernos, ¿no? Y porque ha hecho muchas cosas reconocidas por la propia patronal. Ahora, que no le interesa a la patronal, lo que no puede hacer es que vayamos a hundirla. Incluso a hundirla poniendo o enfrentando a 2 ministros del mismo gobierno de que están en desacuerdo y que uno es mejor que el otro, incluso que técnicamente uno es bueno y el otro es malo. Eso no tiene sentido. Sí, los 2 están de acuerdo en el fondo. En la forma, y ayer se reunieron cordialmente ayer cuando se reunieron, en la forma es donde discrepan para poder hacerlo en un momento determinado. Uno puede tener más prisa y el otro menos prisa para poder encajarlo legalmente, ¿no? Pero los 2 están de acuerdo en el mismo. Luego, no podemos crear una tertulia, un debate donde no existe, y sobre todo no hacer de menos a uno para hacer al otro de más, porque eso es realmente malísimo para la propia democracia. Que un ministro es bueno porque discute con el otro, pues es que es bueno que se reúnan y que hablen y que se pongan de acuerdo en cómo lo tienen que hacer. Ya quisiéramos que todos los problemas se solucionaran hablando y debatiendo entre las personas, y que desde luego la patronal en este momento de manera interesada está contra Yolanda Díaz porque le está afectando, no tengo la más mínima duda. Mirar, hay jornadas laborales en esas empresas de servicio de las que estamos hablando, y el otro lo decía el líder de la UGT. Por ejemplo, en el caso de Navarra, las empresas de hostelería o el convenio de hostelería está por debajo de las 37 horas y media y no pasa absolutamente nada. Y tiene un salario superior al que tienen en el resto de comunidades. Todo es cuestión de ponerse a negociar y poner a hacerlo. Yo estoy de acuerdo en que son los convenios colectivos una parte importante los que lo tienen que resolver. Pero cuando no se resuelve la productividad, cuando se rebaja la jornada, sube la productividad. Pues a lo mejor digo, lo que estás planteando, a lo mejor es que producen más con menos horas y por eso también ganan más dinero. No, pero no solo eso, es que hay algo que se nos olvida, es que el propio gobierno, la propia Yolanda Díaz y el gobierno, porque cuando hablamos de Yolanda Díaz o de Cuerpo hablamos del gobierno. No, ellos 2 no van por libre, no van por separado, tienen una sola cabeza, que es Pedro Sánchez. El gobierno está planteando ayudas para aquellas empresas que tienen problemas y que tengan que reducir la jornada. Y se está planteando cómo hacer precisamente que esas empresas no tengan problemas económicos si tienen que aplicar determinadas medidas, y tendrán ayudas y tendrán...
Pero lo que no hay duda es que en su día fue un logro social llegar a las 40 horas de los trabajadores y ahora no podemos hacer, en pleno siglo XXI y tal conforme estamos, negar la posibilidad de que todos los trabajadores tengan 37 horas y media de jornada, cuando la mayor parte del país, administración y funcionarios, están por debajo de las 37 horas y media. Sí, de alguna manera hay una cierta oposición a que se tenga. Sí, Julián, hay cierta oposición. Ni podemos a que se magnificar a Yolanda Díaz como tú estás haciendo, ni podemos hablar de negar esa posibilidad si se negocia Has hablado 2 veces y se de hace. Podemos. 2 veces has mentado a Podemos. ¿Quién? Tú. No te entiendo. Bueno, es una ironía. Terminaste escolástico, va Manuel Tabas. Venga, termina y va Manuel Tabas. Es irreal, no existe. No existe tal enfrentamiento, creo que hay dos Eso no es posiciones. cierto tampoco. No. Si te lo acaba de pero decir es Félix, un no se enfrentamiento llevan sano. bien. Pero que es un enfrentamiento sano. Es decir, No es se verdad. llevan bien. Y por otro No, lado, no, escolástico. no es verdad. Y con el bloque nacionalista galego también tuvo un enfrentamiento sano. Y con todos los partidos políticos por los que ha pasado, Pero te digo- hasta que fundó Sumar, ha tenido enfrentamientos Pero sanos. Mira, hay gente de la derecha que le tiene a todo lo que huela Ya a vamos Podemos. con la derecha y con la izquierda. Sí, Ya a vamos todo con lo el que huela a tuit, Podemos sí. o gente que Ya venga vamos del con el sector tuit. de Podemos. son Izquierda, malos. izquierda, derecha, derecha, Sí, delante, bueno, detrás. por eso, Julián, 1, 2, no 3. he sido yo. Eres tú la que me estás hablando de la época y de Los Boca ciudadanos. Galeno y Habla demás. de los ciudadanos. Déjame terminar. Mira. Independientemente de que sean de izquierda o de derecha, Mira, o de que no sean de nadie. Esta ministra, hace 5 años, cuando estábamos en plena pandemia y teníamos toda la economía parada, fue capaz de negociar con los empresarios y crear un escudo social para los trabajadores. Ahora, que sigue defendiendo a los trabajadores, hay todo un sector de la economía interesado que se quiere enfrentar a ella y quiere hacerla de menos. Interesado. Incluso interesado, sí. Quiere hacerla de menos porque quiere beneficiar a los trabajadores con las 37 horas y media y quiere tener un salario mínimo Y lo también quiere hacer importante. mañana para Y hay colgarse la sectores medalla. económicos. Pues sí, porque políticamente lo quiere. Sí, no, a mí me Pues es que es interesa lógico. España. Es que es Y a mí lógico. me Y interesan los los españoles. trabajadores. Bueno, mira, los Julián, eso es españoles. demagogia. Eso es No, demagogia. no es demagogia. España es tener 37 horas y media. España es tener 37 horas y media. Y que los que no tienen convenio tengan un salario de 1.184 euros. Sí. Esa es la España. Vamos Esa con es- Manuel esa es la Tabas. que está- Escolástico, ese es el trazo gordo. Esa es la España. Ese es el trazo gordo. El que discutan dos ministros entre ellos, eso es bueno y es sano. El trazo decisivo es el que hablaba Manuel el Tabas, Julián Gómez. Vamos a ver. Félix. Pero si Pedro Sánchez quiere lo mejor para España y los españoles, ¿por qué no lo va a querer lo mejor para España y los españoles nuestro contertulio Julián Gómez? ¿O no? Porque soy de derecha. Efectivamente. Bueno, vamos a centrar en el tema. Vamos a Según centrarnos. Escolástico. Muy de derecha. Según Escolástico. No, yo Vamos. creo que Según Escolástico. superas a la derecha. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Vamos a centrarnos en el Razón más que tema. A ver, escuchamos a Manuel Tabas, por favor. A tu segunda pregunta. A ver, Hay- Manuel Ni Tabas. en las derechas ni en las izquierdas. No existen, es mentira. Nos engañan. Los que dicen eso son de extrema derecha siempre. Lo que tú digas. Manuel Tabas, por A tu favor. segunda pregunta. ¿Hay estudios sobre el impacto en el empleo, tanto el SMI, la subida, como la reducción de la jornada? Lo ha puesto encima de la mesa y muy bien puesto en este caso el hoy. Y yo estoy de acuerdo con él. Vamos a ver, si ya está regulado en los convenios colectivos, ¿qué necesidad tenemos de meter el dedito en la herida? Porque los expertos, o por lo menos a los expertos que yo he acudido, lo tienen todo bien claro en el caso de la reducción de la jornada laboral, de que va a impactar negativamente, pero no solo para las empresas, sino para los trabajadores y para la economía en general. ¿Por qué? Porque tú también lo has puesto muy claro encima de la mesa. Y te leo textualmente. Si se reducen las horas de trabajo sin reducir los sueldos, ¿qué es lo que pasa, Julián Camacho? Pues que las empresas tienen que elevar los precios, tienen que frenar las contrataciones y también se pondrá freno a la reducción del paro. Eso es economía y creo que estará de acuerdo conmigo en este caso Félix Calle. Vamos a ver, somos un sector servicio donde principalmente trabajamos en hostelería, en comercio, en turismo. Es muy difícil, porque se sobrepasan las 37 horas y media, es muy difícil que en esos trabajos, incluso en la administración, lo mantenga a 37 y media o incluso lo reduzca a 32 como que se quiera hacer. Porque dicen los expertos, y ya te leo textualmente a lo que dicen los expertos, afectaría negativamente en el empleo, por lo que se crearían 722.000 ocupados menos. ¿Por qué? Porque los expertos restarán 6,6 puntos al PIB y
Eso a largo plazo. Y 3,4 puntos al empleo. Y eso es matemática, no se puede dar. En el salario mínimo interprofesional ya hay más expertos que te dicen unas cosas y otros te dicen otras, pero eso ya lo hablaremos Félix más tarde. Calle. Yo no conozco Soy de derecha. Yo no conozco ningún gobierno de la democracia, ninguno, del color que sea, en el que prácticamente, no todos, pero el 50% de los ministros no estuvieran en contra del ministro de Economía. Todos estaban en contra del ministro de Economía, porque al final, El que sube los impuestos. es el que hace el reparto, por llamarlo de alguna forma. Eso es el más realista, porque conoce mejor que nadie la situación económica del país. Por eso digo que ahora estaba de acuerdo con Cuerpo, porque él conoce cómo está el país, el aspecto de la microeconomía, que es lo que más es ahora mismo lo que más interesa. Y eso pasa también en los ayuntamientos. Un concejal de economía lo tienen aburridito, porque el concejal en este caso de economía te dice, bueno, concejal de no sé qué, dime qué necesitas, cuáles son tus previsiones de gasto. Y dice, 5, tú 5. Llega el concejal de economía y dice, tú que has pedido 5 te quedas con 3. ¡Ah, porque la pared! Sí, hombre, claro, es que no hay más ingresos, es lo que hay. Y eso, trasladado al ministro de Economía, es exactamente igual, mucho más grande, pero que al final, estas discusiones, a mí lo que no me gusta es que se hagan públicas. Y para salir en la foto, Yolanda Díaz, para salir en la foto y parecer que es aquí la Dalí de todo este movimiento, lo haga público. Eso no es bueno discutir, pero lo que no es bueno es sacarlo público. Tú lo puedes sacar al público en tu casa si quieres, pero a nivel nacional eso no es bueno. Y por supuesto debe contar siempre con los empresarios, aunque no estén de acuerdo los empresarios, pero contar con ellos. Porque entonces esos acuerdos pues no me valen. Hay que negociar, hay que gestionar. Por eso la política, digo yo, ¿no? Eloy Pareja. Bueno, vamos a hablar de los dos ejemplos de reducción de jornada más conocidos, que son el de Islandia y el de Francia. También vamos a aportar datos. Islandia redujo a 35 horas la jornada legal en el año 2015, desde 2015 a 2019, y la productividad no solamente no se resintió, sino que se incrementó. ¿Por qué? Porque lo hablamos ya en el día que hablamos aquí de productividad. La productividad de una persona se ve sensiblemente mejorada cuando es feliz en el trabajo. Yo cuando empecé a trabajar, hace casi 40 años, el presencialismo estaba no solamente favorecido, sino que estaba penalizado lo contrario. Había que estar muchísimas horas en una empresa porque así eras mucho más trabajador. Y a lo largo de mi vida profesional he visto cómo se han reducido las horas de trabajo o las horas de presencia, porque muchas veces se confunde hora de presencia con hora de trabajo. Estoy convencido no solamente que se va a rebajar a 37,5, sino que se va a bajar a 4 días a la semana. Aquí es muy difícil. Pero no, y depende ¿Por muy qué? mucho de la Porque hay razones, del país y la estructura empresarial. Correcto, Islandia no tiene que ver nada con España. Por eso no se va a hacer en 2025. Probablemente se haga en 2029 o en 2030, no sé cuándo. Pero Islandia no tiene que ver nada con se España. va a terminar por hacer igual que en 1983 se bajó a 40 horas. Y, en Islandia hay servicios como hay en España que requieren a lo mejor. Obviamente la economía del país es importante, claro que sí, claro que sí. Pero lo que se aprendió en Islandia es que los trabajadores iban a trabajar mucho más contentos y la productividad se incrementó de forma notable. En Francia fue en el año 2000 la ley Aubry, famosa, y ahí en menos de 3-4 años se crearon 350.000 empleos nuevos. Es verdad que en Francia se hizo una cosa que Yolanda Díaz probablemente en su borrador, que me lo he leído desde la primera página hasta la última, no ha contemplado, porque en el borrador de Yolanda Díaz solo se habla del Estatuto de los Trabajadores y de bajar a 40 horas, pero no se habla de qué se va a hacer con las horas extras, si se van a subvencionar las cotizaciones a la seguridad social o no, si se va a convertir las horas extras en vacaciones. No le interesa. Eso no aparece, y en Francia todo eso se estudió y todo eso se incluyó. Ella lo sabe, pero no le interesa. Claro. Escolástico González. Bueno, yo cuando hablamos de productividad o de la macroeconomía, que va muy bien y que va muy mal la microeconomía, que no llega al bolsillo de los trabajadores, posiblemente nos falte razón.
posiblemente nos falte razón. Tengo que decir que primero ha de funcionar muy bien la macroeconomía para que pueda mejorar la microeconomía. Y en ese sentido... Pero no funciona bien la macroeconomía. La macroeconomía funciona bien. ¿Y por qué no funciona bien la Pero, macroeconomía? no, pues porque necesita tiempo. Hay un decalaje. Entre el funcionamiento de uno y otro hay un decalaje siempre. ya. Y ahí es donde está el gobierno trabajando para que la microeconomía, a través del salario mínimo y otras acciones, puedan ser. Pero mira, hay una cosa que sí te voy a decir. Cuando me hablas de productividad, en este momento que funciona bien la macroeconomía, lo que también funciona muy bien son los beneficios dentro de las empresas. Porque claro, se os olvida decir que en este momento las empresas están arrojando los mayores beneficios empresariales desde hace muchísimos años. Todas. No. Todas, sin excepción. Todas. El Pero IBEX además, 35, todas las IBEX empresas, pero 35. además, todas. Pero si estos son No, datos. Escolástico, no. Son datos. Escolástico, el IBEX No solo el IBEX 35. Hombre, 35. Escolástico, Hombre, sino por muchas. favor. Por favor, dejadme No, sí, terminar. que estamos en No el solo el debate. IBEX 35, sino muchas otras empresas también arrojan. Hombre, vemos los balances cada día. ¿De No quién? solo las empresas que están De las dentro del pequeñas IBEX. empresas tú lo ves Sí, y de las sí, medianas. sí. ¿Lo ves también? Hay estudios anuales que reflejan cuáles son los beneficios. Yo no sé quiénes son, la verdad. Del IBEX 35 lo tengo clarísimo, que ganan 1.000 Todas euros. claro. tienen Ah, mayores todas. beneficios Todas en este no. momento. Todas, pero todas. además sucede una cosa, mira, ¿hasta qué punto llegan y aumentan los beneficios de las empresas? Cuando me habléis del comercio, por ejemplo, como una pequeña empresa de servicio, que se está transformando el comercio que vemos en cada una de nuestras ciudades, se transforma porque dejamos de tener un comercio presencial para pasar a tener un comercio digital, que lo único que hace es aumentar el beneficio de las empresas y reducir precisamente los Mira, costos me voy a de dedicar a hacer un trabajo. estudio en Portiano, que conozco a todos los comerciantes, a ver si todos ganan tanto dinero como tú estás diciendo. No, pero si lo que está sucediendo es que el comercio se está Yo transformando. ya le pregunto. El comercio se está está transformando. Sí, se no hay la transforma y venta. qué. Están cerrando, Se transforma y qué Claro, pasa. se está cerrando, pero porque el comercio se está transformando. Porque. Y gana más pero- dinero. Bueno, pero por favor, es que son dos conceptos totalmente distintos. Date un Tú no me paseo puedes por Puertollano. no me puedes trasladar un problema de 37 horas y media, que es algo estructural para este país, con lo que sucede con el comercio. Estamos de la hablando esquina de tu barrio. microeconomía y de Con lo que macroeconomía. comercia- Estabas Bueno, hablando de microeconomía y creo de que macroeconomía. terminamos con 10 segundos de tabas porque pasamos inmediatamente a una pregunta que os voy a hacer. No, yo le voy a decir que a mi amigo Pareja de que el trabajador es feliz de muchas formas. Los últimos estudios científicos dicen que todavía es más feliz cuando en una empresa, en cualquier empresa, se ponen plantas a su alrededor porque eso genera un fluido que hace que se baje el estrés del trabajador. A lo mejor la solución está ahí más que en bajar las 37 horas y media. Bueno, la solución no la tenemos en nuestras manos, pero sí hay que decirle al señor Escolástico González que las empresas que ganan dinero son las grandes, Sí. las pequeñas ninguna. La pequeña y mediana empresa, la mayoría tiene déficits en sus balances Un estructurales. segundo, Julián. IBEX 35 y la que menos paga de impuestos sobre sociedad, de un 8%. Tú pagas un 25%. Terminamos con una pregunta que os hago. Si hubiera que Hay que elegir... decirle a Escolástico que se dé una vueltecita por Puertollano. Sí, que se dé. Y vea la cantidad él de vive en locales. Ciudad Real, No, puede la hacerlo. acompaño, O Ciudad lo Real, acompaño yo, la cantidad de locales que Ciudad están Real. cerrados. preguntamos a los Bueno, comerciantes. digo que si hubiera que elegir alguna postura o cualquiera de las dos posturas aparentemente contrapuestas entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, señor Tabas, ¿con cuál se queda? Con cuerpo, indudablemente. Gómez, Indudablemente con cuerpo. Félix, Carlos Cuerpo, no hay duda. Pollito, Carlos Cuerpo, indiscutible. Eloy Va a haber abrumadora mayoría, Carlos Cuerpo. y don Escolástico. Pues mira, yo es que los dos son miembros del gobierno. Pero De verdad, elige uno, sinceramente, elige uno. Sinceramente, yo no voy a enfrentar a dos ministros del gobierno. Pero si es que no me parece. No es va que, a criticar a miembros del no, gobierno, pero si es por que lo he favor. dicho, es una tormenta en un vaso de agua. Son dos miembros del gobierno con el mismo objetivo: llegar a la jornada a los 37 Pero te han horas y preguntado media. que con cuál te queda. Con ninguno de los dos. Pues ya porque está. los dos Bueno, quieren poner. pues Los dos hacen mal. está muy claro. Está muy claro las posturas Estaba viendo- de cada uno. estaba Sí, viendo si me permites un minuto. Que estaba terminamos- viendo- no, menos. buscando en internet, en el observatorio, que decía en el observatorio de márgenes, que en la actualización de datos del Banco de España con los beneficios del 27 del 11 de 2024 son generalizados en toda España, Bueno. no solo en las empresas del IBE. Otra cosa son las excepciones o lo que pueda suceder en cada una de las empresas dentro de ella, y cada uno cuenta la película según le va, ¿no? sin duda Pero alguna lo que sí. estamos hablando Esa es a la nivel gran general. verdad, que cada uno cuenta la película según le va y según sus propios intereses. Señoras y señores, los tertulianos están deseando que llegue este descanso para poder apreciar la tapa que nos ha traído Casa Pepe de Carrión de Calatrava, nuestro restaurante favorito. Hoy van a probar una cucharita de gulas con un mejillón tigre y todo ello regado, sazonado
con un vino que se llama Gaula 0.2 tinto, que es exquisito. Volvemos en pocos minutos. Hasta luego y muchas gracias.